Rotativo Digital con Octavio Campos, el podcast. Los testimonios expuestos en este podcast son responsabilidad de quien los emite y son incluidos por respeto a la libre expresión y la pluralidad de ideas. Hola amigos del portal Ideáticos AC, bienvenidos a su segmento Rotativo Digital. En esta ocasión vamos a platicar con una gran periodista. Ella es Aísa García, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Ella fue directora de Prensa Latina, una agencia cubana, y actualmente es la directora de Telesur, un espacio televisivo muy importante que precisamente por la importancia que tiene su canal, hoy le invitamos a hablar sobre política internacional y el papel de los medios en esta nueva etapa de la geopolítica mundial. Aísa, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo feliz de estar aquí contigo, Octavio. Es un honor estar con alguien como tú, tan conocedor de medios, de política internacional también. ¿Cuántos años de conocerte, no? Sí, así es. Pues muchas gracias, Aísa. La primera pregunta sería, actualmente en el mundo se han abierto diversos frentes, ¿no? El presidente de Estados Unidos ha abierto muchos frentes. En Medio Oriente también tenemos el problema con Rusia y otros conflictos mundiales. Está el problema también con Cuba. ¿Cómo ves tú este nuevo panorama de la geopolítica mundial? Es una pregunta muy general, pero muy interesante. Es que estamos ante un panorama nuevo, difícil, controvertido, un panorama donde en la mañana el presidente de Estados Unidos amenaza con destruir una civilización completa y por la tarde habla de negociaciones. Es muy complicado. Ahora mismo yo siento que esta pausa de 15 días con Irán no es más que una pausa, porque solución no es, ¿estás de acuerdo, no? O sea, estamos viviendo momentos muy complicados. Yo me acuerdo cuando Trump estuvo en el primer periodo, ya se veía venir toda esta estrategia, pero en ese momento él no quería mandar a soldados a la guerra, no quería tener muertos, ¿no? Porque ya ves el impacto que ocasiona en Estados Unidos después de todos los recuerdos de su fracaso en la guerra contra Vietnam. Entonces, pues algo se aprende de la historia, pero no es precisamente Trump un aprendiz de la historia de Estados Unidos. Entonces, gana Trump las elecciones y el mundo como de nuevo entra en esta controversia y en esta incertidumbre, Octavio, porque no me digas que tú que eres un, ¿cómo podemos decir?, comedor de noticias diarias, tú estás todo el tiempo con la información, estás todo el tiempo generando información también, pues ¿qué haces cuando te levantas? Si no es leer, a ver ahora qué hay de nuevo, a ver qué ahora dijo en Truth Social Trump, a ver cuál es la nueva amenaza de hoy, cuál es el nuevo desafío de hoy. Y bueno, él empezó con el ataque a Nigeria. ¿Por qué? Porque Nigeria tiene importante reserva petrolera. Después el secuestro al presidente Nicolás Maduro en Nicaragua. ¿Cuándo te ibas a imaginar que esto lo podían hacer en esta era? Tanto que esto se ha cuestionado y criticado en Naciones Unidas, que poco sirve, pero bueno, es la institución que tenemos, lo único que tenemos. Bueno, ¿eso no te recordó Panamá? Porque tú y yo habíamos hablado de este tema de Panamá, de la invasión a Panamá. Siempre hay un pretexto para invadir, para atacar. ¿Te acuerdas de Libia? A mí me tocó cubrir como corresponsal la guerra en Libia. ¿Te acuerdas cómo mataron a Gaddafi? Que terminó acuchillado, golpeado, le dispararon, cuántas cosas le hicieron. Y al final, ¿qué pasó con Libia? Y así es la historia, ¿no? ¿Qué pasó con Saddam Hussein en Irak? Y es la historia como un remake. ¿No te parece estar viendo ya el guión? Y en los comentarios que seguramente tú hiciste en tu columna muchos años atrás. O sea, estamos viviendo como un remake, pero un remake
como acompañado de ese sabor de tú no sabes qué vas a esperar al rato, tú no sabes cómo van a estar cambiando de política, o sea, es algo, como decía mi tía, de locos. Es muy difícil descifrar cuál va a ser el siguiente paso de un presidente como Trump, que no trae, pues digamos que una estrategia, ¿no? Lo que trae es lo que él improvisa y se le ocurre y todo te lo comunica a través de las redes sociales, ¿no? Imagínate, es el mundo de hoy. Todo se informa a través de las redes sociales. Y no hay quien no se levante con esa cosa de saber, ¿y ahora qué va a pasar? Y bueno, ya desistió de las conversaciones que van a hacer en Pakistán. Y bueno, ¿ahora qué quiere? ¿Y ahora qué busca? Y la amenaza latente, permanente contra Cuba. Porque recordemos que él le ha dado la bienvenida a todo lo que ha hecho Netanyahu exacto, en Israel. ¿Y qué está pasando con Palestina? Ojalá los medios, y de eso vamos a hablar porque me has invitado también a hablar de todo lo que hacen los medios, ojalá hablaran más de eso. El genocidio contra el 80% de la población, gran parte de ellos niños. Y hoy, ¿dónde lo ves eso en los medios? Entonces empezamos con ese tema, Estados Unidos apoyando a Israel contra los palestinos. El 100% de la población palestina ha sido desplazada, pero Octavio, ni en los peores escenarios, ¿a qué mundo, a qué etapa del mundo estamos regresando, no? ¿Qué tú opinas? Mira, después de la Guerra Fría se hablaba de la violencia fingida, ¿no? Exacto. Las potencias presentaban en los desfiles militares sus cohetes nucleares, todo etcétera, lo que tenemos. pero hasta ahí quedaba. Hasta ahí quedaba. Pero hoy ya están sacando esos armamentos y los están utilizando. ¿Y en qué riesgo nos ponen a nosotros y a las futuras generaciones? ¿Estamos en la antesala de una tercera guerra mundial? Mira, Octavio, esa es la pregunta que todos nos hacemos. Yo creo que ya estamos en medio de una guerra, porque tú viste que pasó hace apenas unas horas. Lo que pasa con este tema de Irán-Estados Unidos, vamos a hacer un alto al fuego para vernos en 15 días. ¿Y después qué pasó? El alto al fuego solo fue entre ellos, pero entonces Israel siguió atacando a Líbano y dijeron, un momento, dijo Irán, así no es. El alto al fuego era también de Israel contra Líbano y no ocurrió. Entonces yo creo que esta guerra ya se está dando y como te decía, empezó cuando atacaron las reservas en Nigeria. Luego cuando secuestraron al presidente Nicolás Maduro en Venezuela, que le guste o no, fue un presidente elegido legítimamente con tal porcentaje o más cuál porcentaje, fue electo en las urnas, no fue impuesto, les guste o no, guste al que le guste y pese al que le pese. Entonces, porque tú sabrás que las elecciones en Venezuela no son como en otro lugar, ahí tienes que poner tu dedito. Ahí es todo digital y bueno, hay mucha campaña de que si el sistema es no sé qué más. Al contrario, yo he estado ahí y es muy difícil hacer fraude con un sistema así. Pero aunque haya pasado lo que ellos dicen, ¿cómo vas a ir a secuestrar un presidente? Y después, ¿cómo vas a ir a coquetear con un país nuclear? Porque ¿cuántos años llevan las negociaciones nucleares con Irán? ¿Cuántos presidentes de Estados Unidos han estado involucrados en estas negociaciones? ¿Y qué dice Trump? No, yo les voy a atacar. Entonces es el mundo de los drones ahora, de llegar y querer atacar. Es igual que lo que quieren hacer con Cuba o lo que anuncian que van a hacer con Cuba. Por ahí andan los memes de que Marcos Rubio que quiere hacer con Cuba, porque ya sabes que es de origen cubano, y trae todo ese complejo de, quién sabe, o deseo mercenario de regresar a Cuba algún día, y los memes lo pintan como el payaso que quiere regresar. O sea, es duro eso, pero no importa. Ahí siguen en esa lucha, entonces yo creo que estamos en una guerra ya. No, nadie se ha atrevido a decir, estábamos en la tercera guerra mundial. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Si estás disparándole y lanzando cohetes contra otro lugar. Como tú decías, o sea, eso lo veían los desfiles militares. Ahora está ocurriendo. Toda esa fortaleza militar que se demostraba en esos desfiles, pues mira, esto no es la película de la Guerra de las Galaxias.
Esta es la película de la realidad, lo estamos viviendo. Lo que pasa es que nosotros vivimos aquí en México y entonces no estamos viviendo en Palestina, afortunadamente, porque tú sabes ahí la cantidad de periodistas que han muerto en todo este tiempo del conflicto. No estamos viviendo en Líbano, todos los días estás viendo los ataques a Líbano. No estás viviendo en Irán, donde hay ataques. Entonces, caray, ¿qué quiere Trump? ¿Que ocurra un Pearl Harbor 2 o un Vietnam 2? O sea, ¿a qué le está apostando? Es una apuesta ruda, pero que tiene al mundo todo el tiempo así nervioso. A ti, no sé qué te pareció, pero a mí me encantó la postura del presidente de España, que le dijo, un momentito. Y también lo que le dijo la OTAN a Trump, que no le gustó, claro, volvemos a lo mismo, guste al que le guste y pese al que le pese. Pero yo hubiera esperado, en esta época del mundo que estamos viviendo, que nos ha tocado a ti y a mí vivir, yo hubiera esperado una reacción más enérgica, ¿o no? Claro. Pero no ha habido, solo así contadas reacciones y bueno, la de México, por supuesto, ¿no? Todos los días el gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum reitera que están por la paz, defienden la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Y bueno, Cuba también lo dice, pero son muy pocos los países que así sientan base, por supuesto Rusia, pero Rusia a la vez está en un conflicto con Ucrania. Sí. Entonces, muy complicado el mundo hoy. Entonces, si no le llamamos a esto una tercera guerra mundial, ¿cómo le llamamos? ¿Un tercer conflicto? No, conflictos hay todo el tiempo. ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo le vamos a denominar? A alguien se le ocurrirá en los medios. Precisamente, ya tenemos una guerra, ¿no? En términos bélicos. Pero también hay una guerra informativa. Totalmente, van de la mano. En estas sociedades como la nuestra, que tú señalas, no nos ha llegado directamente el conflicto, pero nos han bombardeado con tanta información. Todo el tiempo, es una tubería así que sale. Ya no sabemos qué partido tomar, ¿no? Claro. Y crees que tienen razón los gringos, los rusos, los iraníes, etcétera. Traen la confusión, ellos a cuesta y nos la venden todos los días. ¿Qué opinas tú de la infodemia y de la posverdad que se va a estar fijando en estos días y que la sociedad mexicana, sobre todo, va a tener que tomar un partido, ¿no? Bueno, yo creo que la sociedad mexicana hace rato tomó partido y es en contra de la guerra, es en contra justamente de querer invadir, de querer imponer cosas. Yo creo que eso ya la sociedad mexicana ya decidió hace mucho rato, porque la sociedad mexicana es una sociedad, yo diría que progresista, que muy pocas personas en México están a favor de la guerra y están a favor de que Estados Unidos, el vecino de México, se lance contra otras potencias y países que no son potencias. Te lo digo por el caso de Cuba. Yo no conozco un mexicano, tal vez pueda empatarme con un cubano ignorante que pueda decir que está a favor de que Estados Unidos haga daño en Cuba, pero mexicano, yo nunca he conocido a un mexicano que diga hay que invadir Cuba. No, eso es insólito. Eso no pudiera ocurrir en la mentalidad de un mexicano, porque el mexicano le gusta defender su territorio. Digo, después de todo lo que les ha pasado en la historia con Estados Unidos, hasta el más de derecha en México dice, espérate un momentito, con nosotros no te metas. Pero bueno, tú lo decías, la narrativa que nos quieren imponer desde Occidente y desde Estados Unidos, una narrativa que viene por unas tuberías inimaginables, y más ahora con la inteligencia artificial, más ahora con las redes sociales, que cualquiera cree que puede difundir información o difamar en las redes sociales. Es una cosa, fíjate, Octavio, porque yo me acuerdo cuando estábamos empezando a vivir el tema de la pandemia de la COVID. Fue lo mismo. Cuánta información falsa que tú decías, Dios mío, la gente por eso está miedosa, no quiere salir a las calles, no quiere esto, no quiere lo otro. Cuidado, ¿te acuerdas cuando se recibía la paquetería en la puerta? Digo, yo nunca viví esa claustrofobia mediática porque no va con nuestro ejercicio periodístico, ¿de acuerdo? Pero sí conozco mucha gente que lo vivió. Entonces, esto es lo mismo. Se está imponiendo o se está queriendo imponer
una narrativa que hace que se normalicen las cosas. Con el caso de Venezuela lo mismo, Estados Unidos impuso una narrativa contra Nicolás Maduro y Cilia Flores de tal manera en que tú decías, pues hicieron bien en ir a buscarlo y secuestrarlo. Porque llega un momento en que repiten tanto lo mismo y cuidado, cuando los periodistas en Estados Unidos se atreven a llevarle la contraria a Trump y a sus aliados, cuidado, porque te botan de conferencia de prensa, te niegan luego la entrada en el país y no entras a ninguna de las fuentes de información importante, eres súper vedado. O sea, ahí sí está súper claro. Y tenemos ejemplos de varios periodistas, incluso algunos con los que yo no simpatizo desde el punto de vista de pensamiento, pero respeto su labor periodística y por supuesto cuestiono cómo los han sacado de las conferencias de prensa, porque mira, es muy bonito vivir y trabajar en libertad y poder decir lo que tú quieras y poder preguntar lo que tú quieras en una conferencia de prensa. Yo así me siento en México, entonces cuando estás en Estados Unidos siempre estás con la preocupación de que si cubres tal cosa o haces tal cosa, pues llega la policía y si no traes visa de periodista, pues aguántate y si no esto y si estás defendiendo a los migrantes, pues cuidado lo que te puede pasar. Todo eso va junto, todo eso va de la mano. Yo diría que la guerra mediática que estamos viviendo de hoy es más peligrosa que cualquier otra guerra y mira que el mundo está en guerra. Muchas gracias por aceptar esta invitación y nada más una última reflexión. ¿Cómo visualizas el mundo, tanto desde el punto de vista bélico como desde el punto de vista informativo? ¿Qué crees que suceda en el futuro inmediato? Bueno, ahí habría que tener una bola de cristal. No, mentira. O sea, estamos viendo lo del futuro inmediato, lo que está pasando hoy, ¿no? A través de la inteligencia artificial. Ahora, eso sustituye mucho el trabajo que antes nosotros con una maquinita de escribir, luego con la computadora. ¿Te acuerdas? Aquella época del periodismo. Digo, nosotros que hemos estado en tantas coberturas periodísticas, guerras, tsunami, terremoto, Naciones Unidas, lo que sea, pues yo estoy en un mundo donde no sales del asombro, ¿no? Porque hay mucha fake news, hay mucha desinformación y lo que te decía antes, cualquiera cree que puede opinar, cualquiera cree, y eso está bien, que todo el mundo opine, pero no que confunda a la gente. Tú decías, toda esta situación que hay con los medios terminarán por confundir al mexicano. Bueno, yo creo que no, tampoco el cubano, de donde yo soy originaria, porque la gente lee, la gente no se deja engañar tan fácilmente, la gente sabe dónde está la verdad, la narrativa que nos quieren imponer y dónde está la mentira. Y el que no lo sabe, pues ya está a tiempo para averiguarlo, porque es lo mismo que pasa con Cuba. Cualquiera cree que conoce de Cuba y que por tanto tiene la opinión más precisa de Cuba. Pero si no son ni cubanos, no viven ahí, no tienen por qué estar difamando tanto. Entonces, mira, yo como me eduqué en la escuela del periodismo que tú también tuviste, yo siempre confirmo mis fuentes de información. No me gusta irme con la primera. ¿Cuántos periodistas, incluso periodistas, no influencers, no youtubers de nueva generación, cuántos han caído? En desgracia podemos decir, o en falta de credibilidad, por irse con la primera noticia que sale sin confirmar. Por eso digo que hay que tener cuidado a la hora de opinar, porque si causas daño, y no causas daño en tu entorno inmediato, sino en un entorno más amplio como el que tú tienes con este programa. Estoy muy contenta de que tengas este podcast. Te agradezco mucho, Aisa, que hayas aceptado la invitación a venir a platicar un ratito con nosotros. Yo muy contenta de estar aquí contigo. Se salva el mundo y el periodismo. Bueno, hay que luchar por salvar el periodismo. Hay que luchar porque el periodismo cada vez sea mejor, Octavio. Tú y yo y todos los periodistas de nuestra generación tenemos una gran tarea. El desafío es enorme, pero caray,
Hay que hacerlo y hay que denunciar las fake news y la información que no está confirmada para que no se impongan las narrativas falsas que, como tú decías, confunden en lugar de ayudar. Te agradezco mucho, Aiza. Y amigos, nos vemos la próxima semana. Rotativo Digital con Octavio Campos. Suscríbete, danos like, comenta y comparte el video. Nos vemos la próxima.